Desde que me rodeo en esa pequeña y minúscula comunidad conocida por las masas como Internet, he conseguido toda serie de acólitos, seguidores y esclavos de todos los gustos y sabores. En ciertas ocasiones, algunos me hacen la misma pregunta una y otra vez. John, ¿quién es el mejor Joker? ¿Jack Nicholson, Heath Ledger o Jared Leto? Pese a que la mejor interpretación jamás vista del personaje es sin lugar a dudas la versión escrita por Paul Dini, es decir, el Joker de Mark Hamill, si nos referimos al medio de la pantalla grande, el claro vencedor es, naturalmente, la versión de Jack Nicholson, aunque esto probablemente desate una reacción colérica entre algunos de mis secuaces. Y respecto a la adaptación ejecutada por David Ayer y Jared Leto, es un tema muy extenso y profundo, no quisiera demorarme bastante, pero es necesario hablar de él, por ende, yo opino que el comodín de Leto es. Y eso es lo que pienso sobre las polémicas causadas por el director y el actor. Pero eso fue entonces, y el ahora es el ahora, como diría un retrasado mental. Pese a que Nicholson, seguido muy de cerca por Cameron Monaghan, son los únicos payasos fieles a sus contrapartes comiqueras, estamos ignorando un detalle fundamental, algo que todo el mundo pasa por alto por motivos desconocidos, los cuales me perturban. Niños y niñas, Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto fueron superados hace bastante tiempo por un actor y artista de efectos especiales, desconocido en ambos medios, pero el cual ha dejado una gran mancha que beneficiaría al príncipe payaso del crimen mucho más de lo que creen. Ese hombre, se llama Paul Molnar, y es el mejor Joker live action de la historia. Remontémonos una década atrás, alrededor de 2005. Justo en ese año veríamos el renacer del Cruzado con capa en nuestras carteleras, de la mano de Christopher Nolan. Así es, podemos decir firmemente que Batman Begins resucitó y le devolvió credibilidad al murciélago y su mitología, aunque todos parecen ignorar que el murciélago nunca la perdió, es decir, estamos olvidando que existieron la serie de los 90, sus respectivos largometrajes, y múltiples continuaciones que no solo enriquecían todo un universo de héroes y villanos de toda clase, sino que además desarrollaban la vida futurística de Bruce Wayne, además del legado de Batman, pero volviendo al tema, mientras que por una parte Warner Bros. Estrenaba el susodicho reinicio del Caballero Oscuro en las pantallas grandes, en la por entonces decente YouTube se encontraba una particular empresa cinematográfica, encargada de cortometrajes basados en personajes de DC Comics, más que nada en Batman y su universo. Un particular grupo de personajes conocidos como Bat in the Sun. Tal vez tú conozcas a esos muchachos por dirigir breves batallas entre toda clase de personajes, pero hubo una breve época donde ellos, de hecho, eran conocidos por deleitarnos con material exclusivamente centrado en el mejor detective del mundo. Es cierto que su obra más popular hasta la fecha es Batman City of Scars, la cual les valió del reconocimiento absoluto entre la comunidad comiquera, y con mucha razón, esa cinta era un orgasmo en todos los sentidos. Pero antes de su obra culmen, había otra historia digna de elogio, la cual desgraciadamente pasó inadvertida durante muchos años, y mi tarea es hablarles de ese cuento visual específicamente, simplemente titulado Patient J. La trama es bastante sencilla pero atrapante, pues un psiquiatra común y corriente desea hacerle una entrevista al criminal más notorio y maquiavélico del asilo Arkham, para poder escribir un libro. ¿Os suena familiar? Aún así, lo que comienza siendo un lindo homenaje a cierto personaje, evoluciona en una oda a todas las décadas de existencia del payaso y sus momentos álgidos, como por ejemplo sus posibles orígenes, el asesinato de Jason Todd, y como no, su relación amor/odio con Batman, pasando por toda clase de delirios, pensamientos y monólogos protagonizados por el actor principal, el Sr. J en persona. Podría estar minutos y minutos alabando a este cortometraje, pero estaría abusando de su atención y no quiero entregarles algo que no es, pues como ya dice el título, hoy deseo hablarles del Joker y Harley Quinn que nos merecemos. Este es el Joker de Paul Molnar. Si a Nicholson lo tachan como un gángster, a Ledger como un anarquista, a Leto como un romántico y a Romero como un chiste andante, sin lugar a dudas, el término indicado para referirnos al Joker de Molnar es la palabra artista. ¿Recuerdan que el Joker del 89 se autoproclamaba como el primer artista homicida que ha existido jamás?
¿Les gustaba ese concepto, el cual desafortunadamente nunca más volvimos a ver explotado? Pues aquí está el Joker de Paul Molnar continuando con esa ideología y haciéndola propia, pues no solo estamos ante una filosofía digna de ser tratada con el criminal, sino que además es una de las actitudes más enfermizas y perturbadoras que verán del personaje. Esta caracterización no desea ver el mundo sumido en el caos y la destrucción, pues para él la vida es literalmente un chiste, un espectáculo de teatro, un show de circo. Solo escuchen esto. People have puppets. Puppets are inanimate objects. They're already dead. I like to think that I bring life to these pathetic people by giving them the ultimate wake-up call. Do you see me as a puppet? A puppet with a punchline. Como ya habrán notado, e igual que lo sucedido con Jerome Valeska, esta versión bebe inspiración tanto de la adaptación ejecutada por Tim Burton tanto como la alabada caracterización de Mark Hamill, y no se queda ahí, pues podría decirse que estos tipos tomaron lo más brutal de cada uno y lo acrecentaron en proporciones bíblicas. ¿Se acuerdan de esa escena del 89 donde este asesinaba a todo un museo y cafetería con un gas tóxico, para acto seguido bailar una canción de Prince sobre sus cadáveres? Pues este hace algo parecido, pero 10 veces más enfermo y psicótico, y más que nada, aterrador. Hablando de terror, este es un aspecto que ha sido ejecutado muy pobremente con todas las versiones en carne y hueso del antagonista. Nicholson en ocasiones daba miedo, pero eran muy pocas. Ledger aparentaba dar miedo, pero en realidad era su actuación la que hacía todo el trabajo, porque si hablamos de guión, su Joker ha hecho cosas que cualquier asesino de película de terror haría. Y respecto a Leto, no lo hemos visto lo suficiente como para suponer, aunque algunos dan por hecho que su versión asesina bebés, y hasta ahí. Molnar por el otro lado tiene la escena del baile, una alucinación, la cual si tú fuiste como yo y lo viste en 2005, seguramente te causó pesadillas durante varios días, y como no, el clímax. No puedo describirlo con palabras porque os estaría contando el chiste, tienen que verlo ustedes mismos, y una vez lo vean, comprenderán que las versiones cinematográficas son monjas de caridad comparadas con este tipo. Por cierto, al ser un proyecto cinematográfico amateur, estos no se han visto contenidos por ningún tipo de clasificación, lo que significa que el cortometraje está plagado de escenas impactantes de todo tipo, ya sean visuales o psicológicas. Ya quisiera yo, ¿qué más quisiera yo que David Ayer hubiera tenido las pelotas de hacer lo que se hizo con este Joker, pero que se le ha a hacer? Supongo que el Joker de Leto es el Joker que no nos merecemos, pero sí el que necesitamos. Volviendo con Molnar y su caracterización, si nos referimos a este en términos visuales, incluso supera en goleada a Nicholson. Tomen el cabello de Jack, el físico de Killing Joke, la voz de Hamill y el traje y maquillaje de la versión animada, y tienes al Joker de Molnar, el cual además tiene el lujo de adaptar el atuendo de The Dark Knight Returns y otros pequeños guiños visuales a otras interpretaciones del personaje. Es que es verlo y el tipo asusta, en el sentido de que antes de Anthony Misiano, teníamos a este sujeto actuando como Joker, y nadie en el puto planeta parece recordarlo o siquiera conocerlo, detalle el cual me ofende y entristece en partes iguales. Seguramente notaron que no mencioné si este actor tomó prestada la risa de Nicholson o la de Hamill, y eso es porque el tipo tiene la suya propia, aunque para algunos se les hará como la risa del primero, pero mucho más aguda y lunática que la de este. En resumidas cuentas, os cagan las versiones de Ledger, Leto, incluso la de Nicholson. No se diga más, cuando veas este cortometraje vas a sonreír como un niño de 5 años, y seguramente tu perspectiva con Leto y lo visto hasta ahora en carne y hueso va a cambiar de una manera brutal. Como dije, podría hablar a moco tendido de este cortometraje, recalcando cuán brillante y genial es, pero valga la redundancia, dije que este no es el video indicado para hablar de ese tema, y con el asunto de Molnar zanjado, es hora de movernos a la derecha y centrarnos en otro personaje, la princesa payaso del crimen, tachada como la única y original por algunos, Harley Quinn. Alguna vez les he expresado cuánto me gusta este personaje y cuánto me caga lo que han hecho con ella actualmente. Sí, tal vez lo hice, muchas veces, más de las que pudiera recordar.
Es sabido por todos mis lacayos y esclavos mi actual descontento con el trato que anda recibiendo el Arlequín hoy en día. Lo que en el pasado era una astuta y adorable criminal de armas tomar, retratada como una figura trágica que sufre obsesión y violencia de género, hoy en día es una chica única y diferente, marcando físico entre sus apretadas y reveladoras prendas, además de ser independiente y luchadora, y romperle el hocico a su amado con tal de demostrarlo. Este año presenciamos la primera adaptación cinematográfica, interpretada por la candente Margot Robbie, la cual, y citando una porción de mi reseña a la película y a su adaptación, Wim es el segundo personaje mejor tratado de la película, la verdad es que explotan mucho su físico femenino, para muestra los enfoques a su trasero. Lo que significa que si bien trataron de retratar la versión original de la mujer, también cayeron ante la tentación de tratarla como mero objeto sexual y atrayente de público general, a los enfoques de culo me remito. Por ende, y naturalmente, la mejor versión para mí del personaje sigue siendo la de la serie animada de los 90, por supuesto. Pero si bien la versión de Margot es más de mostrar culos que de transmitir humanidad, locura y personalidad, existe una mujer actualmente en YouTube que podríamos considerarla la igual del Joker de Antoni Misiano, o el Joker de Paul Molnar. Esta es Grecia Villar, una fanduber bloguera de habla hispana e inglesa en YouTube, aparte de cosplayer, cantante, artista, y Dios sabe cuántas cosas más. En lo que a material se refiere está mano a mano con Molnar, desgraciadamente no hemos visto cuánto quisiéramos de ellos, pero afortunadamente el material es el suficiente como para disfrutarlos a ambos, y además, recordarlos con mucho cariño, y juzgarlos bien, no como el adefesio proxoneta de Jared Leto. Realmente no sé cómo describirla, ya que no estamos hablando de una actuación de fanfilm, ella es más bien como yo de hecho, en el sentido de que somos personas que nos identificamos hacia los demás actuando de un personaje, en mi caso Sean Hanor, y en su caso Harley Quinn, aunque también va variando, pero ese no es el tema. Imagínense la caracterización de Adlin Sorkin, la de toda la vida, voces en inglés y español incluidas. Agarren el físico de la versión de Arkham City, más que nada su rostro. Ahora, agarren el diseño visual de la adaptación de Assault on Arkham. Junten todo lo anterior mencionado, y tenemos a la Harley Quinn de Grecia Villar. Harley Quinn, pleased to meet you. Is this the whitest foundation you've got? Come on, sweetie, you wouldn't hit a girl, right? Sure, my parents are a little temperamental. But gee, what relationship doesn't have its ups and downs? Lo mejor de todo es que, a diferencia de con Molnar, esta chica de hecho anda haciendo sus monadas en la actualidad, lo que significa que todos nosotros podemos apreciar sus genialidades y actuaciones tanto en inglés como en español cuando queramos y donde queramos y como queramos, pero esto último si se piensa de mala manera puede convertirse en algo ofensivo, así que cuidado con sus pensamientos mis esclavos. Grecia Villar es como si Harley Quinn estuviera viviendo en nuestra realidad y universo, es como si la señorita hubiera agarrado al personaje y le hubiera dado vida propia, ya más quisiera Margot Robbie expresar lo que esta mujer hace, es decir, lo tiene absolutamente todo, el carisma, la personalidad, la voz, el físico, la cara, el traje, la locura, la actuación, le falta llevar el traje clásico no más. Lo más destacable de ella sin lugar a dudas, se puede encontrar en sus vídeos de preguntas y respuestas, sección en la cual de vez en cuando impresiona a la comunidad con breves comentarios típicos de la doctora psicótica, ya sea recalcando detalles de su relación con el Joker o de su propio físico, y sobre todo, la reacción de su Harley ante el diseño de todas las Harleys actuales, incluida la de la película. En resumen, tal vez el Joker de Leto y la Harley de Margot dejen mucho que desear, pero hey, miremos el lado positivo, son las versiones que no nos merecemos, pero sí las que necesitamos. Eso es lo que diría un retrasado mental con cáncer de páncreas, sordera y ceguera, si este mundo fuera justo y bueno, tendríamos a Paul Molnar y Grecia Villar en sus respectivos roles, o a gente como ellos, gente que comprende a los personajes y los interpreta tal cual son, y no a las cagadas innecesariamente actualizadas y urbanas de Jared Leto y Margot Robbie, pero quizás seguramente el problema es solo mío, ya saben, los tatuajes del Joker y las bragas de Harley son demasiado grandes para mi mente pequeña. Una breve reflexión y opinión que quería compartir con ustedes porque lo encontraba espiritualmente necesario. Hace mucho tiempo que tuve que haberlo hecho, pero por mi pelotudez crónica no lo hice. Cositas, cositas.
Paul Molnar y Grecia Villar, las adaptaciones que merecemos y necesitamos, las cuales seguramente nunca veamos en pantalla grande porque las nenas de Warner Bros. Son demasiado sensibles como para adaptar a un payaso apuñalando personas mientras se carcajea, y no sé, a una chica en traje apretado rascándose una axila mientras habla de ser sexy. O sí, material completamente impactante el que acabo de describir, la censura R no le haría justicia, de hecho, deberían fabricar una nueva clasificación de censura para poder censurar a estos dos, o recorcholis.